Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Es un placer para mí dar la bienvenida en la cita con vos a Patricia Calfayán. Ella nos va a hablar hoy de las 3 formas de compasión. Bienvenida, Patricia, a Citas. Soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Elisa, bien, muy contenta de estar una vez más por acá y trayendo este tema de la compasión tan bienvenido, ¿no? Para todos. Y te agrego tan necesario también. Tan necesario para nosotros, para con los demás. Un poco primero contarles, ¿no? De a qué me refiero al hablar de compasión, al menos desde este abordaje que vengo ofreciendo. La compasión como esa sensibilidad o esa posibilidad de conectar con el malestar, el sufrimiento de las personas, incluidos nosotros mismos, y la intención genuina de aliviar ese malestar. Se dice que la compasión es como una respuesta constructiva frente a algo que nos duele, que nos está haciendo sentir mal. La verdad es que podemos responder de muchas formas. La compasión es una mirada que nos permite tocar ese sufrimiento, estar cerquita e intentar aliviarlo. La verdad que las maneras de cultivar o de practicar la compasión es justamente poder conectar desde lo cognitivo. A veces sentimos compasión desde algo más mental, ¿sí? Algo nos convoca, algo nos hace empatizar. Podemos sentir la compasión desde un lugar más emocional, ¿sí? Lo digo porque a veces en los inicios de las prácticas de compasión puede pasar, muchas personas refieren como algo que les resulta ajeno o bueno, no estoy sintiendo nada en particular. No importa, la práctica de la compasión es algo que se hace progresivo, que lo vamos practicando, porque lo bueno es saber que la compasión es parte del set que traemos al nacer, pero además es entrenable. Y esto es muy valioso, porque orientando nuestra mente y nuestro corazón hacia la compasión, vamos a ir reforzando esa cualidad. Y cuando, yo mencionaba esto de las 3 corrientes o 3 flujos, muchas veces nos puede aparecer muy rápido lo que es la compasión hacia otras personas. Pero resulta que esa es una de las vías o una de las corrientes. Podemos sentir compasión hacia otras personas, es decir, resonar, sentir, empatizar con ese malestar o sufrimiento. Podemos también, esto a veces se las trae, ¿no? Recibir compasión, es decir, dejarnos acompañar, dejarnos cuidar, dejarnos ayudar, pero también podemos sentir autocompasión, compasión hacia nosotros mismos. Así que es muy interesante explorar cómo nos anda yendo en estos 3 caminos, porque los 3 son muy importantes. De hecho, también es importante, a veces nos pasa cuando damos cursos, cuando practicamos la compasión, y específicamente a veces la autocompasión, mucha gente dice, no puedo, llevar la compasión hacia mí misma, hacia mí mismo. ¿Será que entonces mi compasión hacia otros no es genuina? No, para nada. Es una invitación que nos llevamos, que nos acercamos a nosotros mismos, la de poder llevar una mirada amistosa hacia nosotros, sobre todo en momentos de dificultad. Los seres humanos podemos tener muy cerquita la autocrítica o haber crecido incluso en ambientes donde la autocrítica era las formas de crecer. Y cuanto más uno lleva la autocompasión,
o practica la autocompasión, también más podemos comprender el sufrimiento del otro. O sea que estas vías, estas tres vías en sí mismas se van fortaleciendo. No es que, bueno, si me pongo muy autocompasiva, no me va a quedar para los demás. Si estoy muy atenta a los demás, no voy a poder recibir. No, la verdad que la compasión, lo maravilloso, por eso en el mundo, digamos, budista se llama, es un inconmensurable, porque no hay límite. Es algo así como hacer un pocito en el corazón. Cuanto más practicamos y cultivamos, más hay, y en estos tres sentidos. Ahora, Patricia, escuchándote hablar, me parece como muy interesante esto que decís de esos ambientes en los cuales la autocrítica es un mecanismo para crecer. ¿Cuál sería el indicador entre el intento de mejora continua y el cuando te pasás de eso y dejas de ser como correctamente compasivo con uno mismo, ¿no? Porque me imagino que el desbalance hacia la autocompasión extrema, que todo el tiempo te victimizás y no salís de ese lugar, tampoco te tracciona hacia la vida. Entonces, ¿cómo haces para calibrar? A ver, cuando hablamos de autocompasión y lo diferenciamos de autocrítica, no es que estamos diciendo dejar de lado la autocrítica. El problema, primero hablo de esto, ¿no? De esta pregunta que me haces. La autocrítica es necesaria. El problema es cuando es casi el único recurso para todo lo que se nos presenta en la vida y se transforma como en una condición. ¿Y por qué? Porque la autocrítica, que a veces la llamamos la autocrítica feroz, nos puede paralizar y desde ese lugar, aquello que por ejemplo querramos cambiar o crecer, no va a ser tan simple. Y la autocompasión, qué bueno, Elisa, que traes esto de como victimizarnos. Bueno, justamente la autocompasión es un lugar que no tiene que ver con la victimización o ubicarnos. Justamente hay algunas diferencias con lo que eso puede parecer, porque la autocompasión es un lugar espacioso, es un lugar en el cual reconozco. A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cometimos un error. Entonces somos seres humanos y eso lo podemos vivir con una autocrítica feroz y desde ahí si hay algo que cambiar, no va a ser muy fácil. En cambio, desde la autocompasión, porque la autocompasión incluye el poder mirar aquello que quizás no estuvo bien y entonces si hay algo que tengo que cambiar desde ese lugar más expandido, más abierto y receptivo, los cambios van a ser posibles. Es como un desde qué lugar. Y claro que justamente la autocompasión nada tiene que ver con la autolástima, que eso sí puede ser victimizarnos y quedarnos ahí como autocentrados en el dolor, y desde ahí no hay mucho que vayamos a cambiar. O la autoindulgencia no es autocompasión. Bueno, me pasó esto, no. Hablamos, la autocompasión incluye la sabiduría. Por eso, ¿no? De incluir una mirada genuina, una mirada frontal, algo que cuesta. Y ya que usas la palabra calibrar, justamente una de las cosas, Paul Gilbert, que es un estudioso, un psicólogo inglés que estudia muchísimo el tema de la compasión, es un gran maestro, él construyó escalas porque se dio cuenta que había gente que tenía obstáculos para cultivar la compasión. Y en estas tres vías que yo estoy mencionando, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que a veces nos da miedo o tenemos resistencia. Por ejemplo, una de las cosas que él encontró y desde ahí construyó esta escala, por ejemplo, a la hora de expresar compasión por los demás, algunos de los miedos son, y a lo mejor las personas se van a aprovechar de mí si me ven demasiado compasivo. O hay algunas personas en la vida que no merecen compasión. O sea, está estudiado que nos puede dar miedo. Y nos puede dar miedo
o suponer que ser muy autocompasivos, por ejemplo, nos transforma en personas débiles. Y es al revés, porque si nos Claro. animamos a mirar y a enfrentar y a mirar en profundidad, eso nada tiene que ver con la debilidad. Pero es cierto que hay miedos, resistencias y bloqueos a la compasión en estas tres vías. Y es muy interesante hacer una exploración personal alrededor de esto, para ver qué pasa que me cuesta tanto recibir ayuda, qué se me pone en juego. Estas palabras que vos traes, ¿no? Genuino, auténtico, y antes habías dicho conexión, es como que nos lleva a pensar, por lo menos a mí, que la compasión es algo profundo, ¿no? Como si no pudiera hacerse así a la ligera, o es como, o no es que, o como si no llegáramos a esto de la compasión si estamos ahí a medio pelo, ¿no? Como exige un movimiento más. Totalmente, por eso en algún momento comentaba, practicar la compasión es un proceso gradual. Uh-huh. Realmente lo es, porque nos invita a conectar con el malestar o el dolor, y eso es algo que como seres humanos la primera reacción que podemos tener es lo que se llama la evitación experiencial, no quiero contactar. Uh-huh. Entonces es muy importante cuando se practica la compasión también practicar el autocuidado. ¿A qué me refiero? A que por momentos acercarme a esos lugares me puede abrumar. Entonces, en una práctica de compasión lo que hacemos es volver a la respiración, a un ancla segura y volver a intentarlo. Por eso es un proceso, requiere tiempo y paciencia y el respeto por la historia de la que cada uno parte, ¿no? Que es lo que se pone en juego. Es más, ya que preguntás esto, muchas personas cuando empiezan a practicar la compasión, justamente lo que dicen, uy, pucha, qué poco compasiva que soy. Y ahí, ojo, porque podemos empezar a practicar la autocrítica. Entonces es muy importante, porque claro, es como llevar la mirada a algo que no es tan habitual, no andamos en el día a día practicando la compasión, estamos orientando la mente y el corazón hacia ahí. Y entonces de pronto, muchas veces las personas refieren, uy, me di cuenta que soy tan poco compasivo, y la idea no es castigarnos. Una última pregunta, esto que vos traes que también tiene que ver con nuestra historia, sin dudas, mirándolo desde otro lugar y desde la crianza, la pregunta que me surge es ¿cómo, qué tipo de crianza o qué tiene que haber en una crianza para que la autocompasión o la compasión sea algo que circule en las relaciones como algo más habitual, ¿no? Como esta mirada que vos propones, como una forma de mirar al otro, a uno mismo, y entonces ¿cómo eso se traduce en la crianza? ¿O qué tipo de crianza refleja la compasión? Mira, lo primero que me surge es, porque aparte son las dos caras de una moneda, es el amor, ¿sí? La compasión es una respuesta al sufrimiento y al malestar, y por momentos, sí, a veces cuando anclamos mucho en la compasión es, uy, cuánto, cuánto dolor, tengo que estar con esto. Entonces el amor como pariente cercano de la compasión, y lugares y cualidades y actitudes que posibilitan acercarse a lo que no es tan simple desde el amor, un ámbito amoroso, un ámbito que acepte, un ámbito que favorezca, por ejemplo, las emociones, que es el tema que tratamos anteriormente, que no rechace, que acepte sin dejar de lado a lo mejor errores o equivocaciones que a lo mejor ese niño, esa niña, hablando de la infancia, ¿no?, pueda estar llevando adelante rodeados de amor y desde ahí acompañar
desde la compasión, pero el amor es como un requisito muy importante para favorecer la compasión, como esto que digo, la otra cara de la moneda, que simplemente se asocia a lo que es el cuidado, aceptar y aceptar. Y a una incondicionalidad, ¿no? O sea, como que que no va a pasar nada, ¿no? De mostrar un poco también lo que no es tan lindo, de conectarse con lo que no es tan lindo. Exacto, la incondicionalidad, y gracias por agregar, porque el amor incondicional es ese, te acepto como sos. Sos un ser humano, a todos nos pasa, y esto por ahí ya nos anticipa en otro de los temas que voy a acercar, que es la humanidad compartida, ¿no? El mientras podemos observar lo que está sucediendo, recordar que somos seres humanos y nos podemos equivocar y sufrimos y también disfrutamos. Muchísimas gracias, Patricia Calfayán, por otra gran columna en Citas. Gracias a ustedes por este espacio, un placer para mí participar. Adiós. Adiós. Citas, conversaciones para crecer.